Mi nombre es Javier Zavala y les voy a hablar sobre los circuitos de los amplificadores RF. Sabemos que los amplificadores se clasifican en amplificadores de clase A, amplificadores de clase B, amplificadores de clase AB y amplificadores de clase C. En los amplificadores de clase A sabemos que un amplificador de potencia funciona en clase A cuando la tensión y polarización de la amplitud de la máxima señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante todo el periodo de la señal de entrada. En el esquema que se muestra es un esquema típico de la etapa amplificadora para audio frecuencia que trabaja en clase A, aunque en este caso hemos dibujado una salida de transformador T2. Acá podemos observar la salida T2 del transformador. La carga, un altavoz por ejemplo, puede ir conectada directamente al circuito del colector. En la mayor parte del caso que se suele utilizar la salida del transformador debido a dos motivos fundamentales, que son los siguientes. El primero es que la carga se mantiene aislada de la salida del transistor, por lo que podemos conseguir que en todo momento la máxima potencia de la etapa. El segundo es que la carga que podemos mantenerla independientemente de la alimentación de la corriente continua, por la pérdida de potencia de corriente continua, que es mínima, debido a la mínima resistencia que ofrece el primario del transformador. Acá acabamos de mencionar dos potencias en este circuito, la que nos entrega el amplificador y la que nos consume la etapa. Ahora vamos con los amplificadores de clase B. Sabemos que un amplificador de clase B funciona cuando la tensión y polarización de la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante el semiperiodo de la señal de entrada. En el esquema que proponemos a continuación, podemos ver que en este montaje la pila o batería se monta en paralelo con el montaje de contrafase de los transistores. En esta forma, cuando no hay señal de entrada por los emisores de los transistores, circula una pequeña corriente, que sería por acá, en esta parte del circuito, que se contrarresta. Lógicamente se han polarizado los próximos bloqueos para que se produzca esta situación. Ahora los amplificadores de clase AB son, por así decirlo, una mezcla de los dos anteriores. Un amplificador de potencia funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un periodo y más de un semiperiodo de la señal de entrada. Es decir, en los amplificadores B y amplificadores AB puede que exista o no la corriente de base o reja, por lo que sí es importante que nos especifiquen qué tipo de amplificador del que se trata. AB1 diría que no tiene corriente de base y B2 indicaría que sí está pasando una corriente de base. Este tipo de notación también la podemos encontrar en los amplificadores transistorizados, para que cuando BI sea mayor o igual a 0, que cuando Q1, acá en el esquema, cuando Q1 conduzca a Q2. Esto permite eliminar la distorsión que cruce de 0 al tener un valor de BB menos BBE igual a 0. Se anula para el valor de B1 igual a 0 y B la distorsión. Los parámetros del modelo en la pequeña señal de ambos, que sería transistor de unión bipolar, son iguales y que tienen el mismo valor desde el momento que estos entran en zona activa. Lo otro sería que la corriente del colector en el semiciclo que conducen son proporcionadas a BI. Acá tenemos BI. Ahora pasamos a los amplificadores de clase C. Un amplificador de potencia funciona en clase C cuando la tensión de la polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada. En el esquema observamos que el transistor
para que trabaje a menos a 180 grados, por lo que la corriente del colector fluye durante menos de medio ciclo. Su esquema similar es al del clase A, pero en este caso es impredecible poner en paralelo con RL o un circuito LC, sintonizado por el amplificador de clase C en un circuito de impedancia total vendrá por, cerramos el circuito, tenemos la fórmula.